Hola amigos de Página Abierta en la Educación. Muchas veces cuando se quiere definir nuestro país se dice que no es un país sino un paisaje. Por las situaciones anómalas, por los momentos que vivimos que realmente no se corresponden con la realidad. Y esto me trae a colación el libro de texto de sexto grado. Tenía varios años impartiéndose. Absolutamente nadie, ni profesores, ni técnicos, ni el personal encargado de su evaluación había observado irregularidades hasta que un grupo particular comenzó a hacerle observaciones. Los medios, no solamente la prensa, sino también las redes sociales, insufladas por un sentimiento racista y anti-haitiano, pues lo trajeron a la palestra y, para sorpresa de todos, en una situación que nos parece también tirada de los cabellos, el Ministerio de Educación anuncia su retiro. Y yo me pregunto, ¿qué significa este retiro? ¿Significa que los alumnos de sexto grado se van a quedar sin libro de texto hasta que uno nuevo sea producido, evaluado, redactado, sometido y todo lo que esto significa? ¿O es que no se va a seguir reeditando? Vamos a hablar de este tema con dos personas que realmente se han empapado del mismo y que tienen su versión. Me refiero a la historiadora Quisqueya Lora y a la activista afro Maribel Núñez. Yo decía, Quisqueya y Maribel, que cuando yo estaba en primero de bachillerato, recuerdo unos libros muy completos de historia, eran 2 libros que se estudiaban en ese momento, y en los mismos, cuando comenzaba el proceso independentista, pues a presentarse, el capítulo La independencia de Haití era un capítulo muy completo, no como en la nuestra, que tenía, qué sé yo, una página, 2 páginas, pero el tema haitiano, y es que, a mi juicio, y así lo aprendí en ese momento, fue realmente una epopeya, una gesta realmente, primero por su primacía. Ocurre mucho antes que la mayoría de los procesos, solamente precedidos por la norteamericana. Pero además es porque el primer país negro que se subleva, no solamente por obtener su libertad, sino para erradicar la esclavitud. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hoy se quiere desmeritar esta gesta del pueblo haitiano? Bueno, sin duda alguna el tema tiene una importancia, una trascendencia que rebasa incluso el interés que pueda tener para República Dominicana. Es decir, es una epopeya de nivel mundial, universal, es decir, la importancia. Pero además, señores, eso está en el currículum que elabora el mismo Ministerio de Educación. Es un tema que debe ser abordado por las implicaciones que tuvo para la isla de Santo Domingo y el eventual surgimiento de la República Dominicana. Es decir, que no es una novedad. Desde que el ministerio como tal regula los libros de texto, está apareciendo ahí. Y la sorpresa, es decir, está totalmente fuera de lugar. Se trata el tema. Y ustedes que sí han analizado el libro, ¿piensan ustedes que se minimiza la parte dominicana para catapultar la gesta haitiana? Entonces, vamos a ver, vuelvo a lo del currículum. Señores, hay años escolares en que los niños no ven historia dominicana. Hay años, porque el currículum está determinado así. Así era antes también. Por ejemplo, cuando yo estudié sexto grado, no tenía historia dominicana, tenía historia universal. Exacto. Primero de bachillerato tenía historia de América, y ahí es que ubico estos temas, como expliqué. Y luego, historia de segundo bachillerato, tenía historia de la cultura. Ahora, en tercero volvía y retomaba Exacto. la historia dominicana. Aquí es así, en cuarto de primaria ellos ven historia dominicana, en séptimo y octavo ven historia dominicana dividida en 2 partes, en séptimo y octavo y en tercero y cuarto. Pero por ejemplo, en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, ¿qué ven? Historia universal, historia de América, es lo que ven. Y eso no pasa nada. Pero no obstante eso, en sexto, que es un libro que está dedicado al colonialismo,
a la expansión europea en América y sus efectos, entonces, y habla de la esclavitud, de las independencias. Entonces, claro, en ese contexto, lógicamente, trata la Revolución Haitiana, pero tiene como 3 capítulos dedicados a la historia dominicana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué realmente, abruptamente y todas las redes sociales, los medios, comenzaron a satanizar esta obra? Bueno, lo primero es, buenas tardes, gracias por invitarnos, profesora. Mira, yo pienso que el conservadurismo está gobernando República Dominicana. Hablábamos ahorita de la historia, usted me habla de los tiempos cuando usted estudió, hace muchos de años. que sí se encontró con que se hablaba de Haití, pero de un tiempo hacia acá, el tema Haití ha sido desterrado del currículo, pero además de eso ha sido desterrado la propia dominicanidad, porque los orígenes nuestros es una gran fusión donde convergen lo europeo, lo africano, y hay muchos defensores que quedan grandes vestigios todavía de la cultura indígena y en nuestra sangre también lo indígena. Entonces, ¿qué sucede? Lo han estado desterrando y nos enfocan como que hacia lo dominicano, lo preponderante en lo dominicano es lo europeo y nos borran la otra parte. Entonces, esa preponderancia hace que cuando se enteran de que en el Ministerio de Educación han tenido la valentía de contar la historia tal cual es, ha salido todo este ciclón en contra del texto, pero es siempre buscando la negación. Ahí hay elementos como que señalan el racismo que sale en algunos criollos dominicanos contra haitianos. Usted ha mencionado varias veces las redes sociales. Anoche, por ejemplo, me mandaban un video que yo lo abrí y que si yo hubiera sabido que era ese video no lo abro porque yo lo vi y cuando lo vi la primera vez me dio mucho dolor, que es el haitiano que tienen amarrado en un poste de energía eléctrica y vecinos del lugar le dan golpe con correa y con soga y lo maltratan. Eso lo hicieron la gente porque quiso, porque desde hace un tiempo se está ocupando el anti-haitianismo como una conformación de lo dominicano. Y de las grandes críticas que está saliendo en la parte de los nacionalistas con Z, que yo le llamo así, porque son nazis. Son nazis, ustedes quieren no lo digan, pero lo digo yo, son nazis. Es que en el libro menciona la parte de racismo y en la parte de las preguntas se le pregunta a los jóvenes que qué piensan si Haití y República Dominicana deben convivir en hermandad. Y se han escandalizado porque ellos piensan que los haitianos son tan diferentes. Yo me pregunto si es que no conocen lo del genoma humano. Que yo, usted y el joven de la cámara y todos internamente somos lo mismo y que el color de nuestra piel obedece al clima donde nacemos y donde nos desarrollamos y nuestros ancestros se han desarrollado. Entonces, ¿qué ha venido? Esa cosa de que no se puede plantear en este país que Haití y República Dominicana puedan vivir en hermandad. O sea, tú dices que el libro... El libro tiene, mira a ver si tú lo ubicas, Quiqueya. En el libro hay una pregunta que le desarrollan el tema. O sea, el libro, en el desarrollo del tema hay diálogos. Hay una sección de preguntas, de actividades para que los estudiantes la llenen. Entonces, por ejemplo, hablan de la revolución haitiana, del proceso de esclavización, de cómo ellos hicieron labor de cimarronaje. No mencionan a Budman, pero sí mencionan a Toussaint, la labor de Toussaint, y entonces cómo ellos llegaron a ser vencedores en esa revolución. También menciona a Pétion y la relación que tuvo Pétion con Simón Bolívar. Entonces, todo eso, lo que dicen ellos, que el libro habla más
de Haití que de República Dominicana, cuando temas sucesivos más adelante hay todo un tema desarrollado con la labor de los trinitarios, Duarte, Mella, porque todo obedece a lo que decía Quisqueya. Por ejemplo, el tercer grado, refiriéndome a la carta de Raimundo, que hay que felicitarlo. Yo Raimundo pienso González, Raimundo el historiador. González, que yo pienso que tenemos que felicitarlo, que esa debe ser. No, y que realmente yo debo decirte algo, cuando yo me enteré que él es el técnico encargado pues de la sección de evaluación de textos de historia del departamento de currículum del Ministerio de Educación, me sentí altamente complacida y tranquila, porque estamos hablando de un profesional de una calidad incuestionable. Claro. Entonces, a él hay que felicitarlo, porque esa debe ser la labor nuestra. entonces en Elevar esta la prohibición que criticidad. se ha argumentado que se ha hecho, no fue la decisión de Raimundo González, sino de las altas instancias del ministerio, obviando su personal técnico y su personal profesional en el área. Es evidente que el ministro habló antes de que su personal responsable dijera algo, porque Raimundo González escribe una carta dirigida al periódico que sacó la noticia en un momento en que ya el ministro había manifestado que retiraba del medio los textos. Cosa que, bueno, que llena a uno de sorpresa y preocupación, porque efectivamente el entendido ahí de la materia y el responsable de eso es un equipo de personas, es Raimundo con un equipo de personas, Claro, que evalúan y que además han desmontado la mayoría de los argumentos sobre los que se sustentaba la crítica al libro. Históricamente lo han desmontado. tú puedes decir algunos de esos argumentos que se han desmontado. O sea, que se hablaba de que el tema haitiano era priorizado en el libro. O sea, que había una carga que no estaba equilibrada, donde, si bien es cierto, como historia dominicana, que se debe tener que abordar el tema haitiano por la magnitud del mismo, pero además por su ligación con nuestra historia, pero que tenía una carga que ellos entendían que era exagerada. A tu juicio, tú que has podido ver, ¿no es cierto? Entonces, no, primero porque el texto no es historia dominicana, habla de el colonialismo, la imposición europea, entonces O sea, lo dominicano aparece. Como me pasó a mí en mi libro de Historia de América, que te decía que la parte, o sea, en 2 tomos de este tamaño, teníamos que la República Dominicana ocupaba 2 páginas. Ya, Sin embargo, la haitiana tenía que haber ocupado unas 15 páginas, ya. porque la dimensión de la epopeya haitiana era de mayor envergadura a nivel internacional de lo que constituía la epopeya dominicana, que ni siquiera fue completada, puesto que varios años después volvimos a ser parte de España y hubo otra lucha de liberación para realmente llegar este proceso independentista a este nivel. Bueno, pues el texto tiene, digamos que 160 páginas, y de esas 160 páginas, ni 10 páginas tratan el tema haitiano, la revolución haitiana. O sea que estamos hablando de 140 páginas que tienen otras temáticas y otros enfoques. Y de Eso es lo las primero. grandes contradicciones que plantea es de que en el libro se señala a la isla como Haití, que era el nombre originario que tenía cuando llegaron los, O sea, cuando los invasores se habla de la llegaron. isla como de Haití, pero así Exacto. también fue que nos enseñaron a nosotros en los libros, que se llamaba Quisqueya o Haití. O Haití. Ya. Inclusive estaba la explicación de que Haití en lengua aborígenes significaba tierra alta y montañosa. Exactamente. No, o sea, y grande, tierra amplia. Entonces esas son de las contradicciones que le llaman Haití. Y Raimundo González llega y le demuestra en época cómo Colón la señaló, como tal historiador en tal lugar. Pero vamos a hablar de todos estos detalles en el próximo segmento de Página Abierta en la Educación, conversando hoy con Maribel Núñez y además con Quisqueya Lora. Quisqueya es historiadora, tiene varios libros publicados, voy aquí a enseñarle algunos de ellos, por ejemplo. Que es un libro que se llama Transición de la esclavitud al trabajo libre en Santo Domingo, el caso particular de Higüey, y además con Maribel Núñez, que es activista afro.
Pienso, Quisqueya y Maribel, que uno de los puntos principales por los cuales mucho se argumentó que había que oponerse a este libro, que era que tenía una carga de la historia haitiana, que parecería que era un libro sobre la historia de Haití, está completamente desmontado con estos argumentos que ustedes nos presentan. Yo quisiera también hablar un poquito de quiénes escribieron este libro, o sea, si son dos personas desconocidas, si realmente no tienen una presencia en la historia dominicana, si son... ¿Quién es el historiador a cargo? Porque como es un libro de sociales, me imagino que tiene una parte de geografía y otra parte de historia. Entonces yo quiero que tú, en la parte histórica, me digas si tú puedes presentarnos así a grandes rasgos al autor del libro. Sí, tiene dos autores, Ricardo Hernández, que es un historiador ya fallecido lamentablemente, y que tiene una experiencia en historia local y que realmente... es un hombre que ha hecho un buen trabajo en términos generales. O sea, que era un técnico reconocido también, sí, al cual se le contrató para hacer este libro, o que hizo un libro y el ministerio acogió. Lo acogió. Y está Alejandro Hernández, que yo asumo que es el que trabaja la parte de geografía, que yo no lo conozco. Independientemente de eso, el libro puede tener problemas, tiene algunos errores aquí y allá, hay algunas cosas que yo también a lo mejor criticaría. Pero en términos generales, el libro tiene un valor que hay que destacar, y es que efectivamente visibiliza el tema negro, el tema de la esclavitud, que es un tema ausente en República Dominicana. Sí, porque cuando vuelvo a mi época, cuando se hablaba de la esclavitud y se estigmatizaba, se hablaba de que en República Dominicana, por razones particulares, entre ellas la pobreza, pues eso determinó que el sistema esclavista fuera sumamente humano, benigno, sí. benigno. Sí. Y realmente para contrarrestarlo con el sistema esclavista norteamericano, el sistema esclavista haitiano, claro, en particular. Entonces, en este libro se evidencia que no es cierto esto. Entonces, claro que hay matices y que hay diferentes tipos de esclavitud, pero no se puede negar el peso, la carga que tuvo el elemento de discriminación y de maltrato que provocó la esclavitud en Santo Domingo. Eso se ha querido siempre minimizar, pero la realidad es que es un componente fundamental para entender toda la evolución e incluso, señores, la negación del dominicano a su identidad afro, todo ese tipo de cosas tienen una explicación que es histórica y tiene que ver con el miedo a eso, el rechazo a eso. Una de mis experiencias como profesora es que mis estudiantes, yo me paso un semestre explicándoles historia y pongo un énfasis. Hablo de una cosa que aquí no se habla, que es la abolición de la esclavitud. Como que para nosotros no es relevante por eso mismo. Claro, es muy relevante, pero quizás se minimiza porque se produce precisamente exacto, en los momentos en que está la presencia haitiana, exacto, en la parte este de la isla. O sea, la habría que reconocer que fueron los haitianos los que abolieron la esclavitud. Claro que sí, es un elemento que es importante para tener, que hay que tenerlo en cuenta. Mis estudiantes, no importa todo lo que yo se lo diga, al final del semestre, cuando yo le pongo el examen de selección múltiple, ¿cuándo se abolió la esclavitud? Es increíble la cantidad de muchachos que me ponen que la esclavitud se abolió en la independencia nacional. En el 44. ¿Qué fue Duarte? En el 44. ¿Qué fue Duarte? ¿Tú entiendes? Y es como difícil romper un poco ese cerco. Y un tema que en todos los países, fíjate como Estados Unidos, en todos los países es un tema que se le da muchísima importancia. Claro. Sí, claro. Yo quería agregar a lo que quienes hacen los libros, con qué material trabajaron ellos. Estuve buscando, tú no lo bajaste, los créditos. La bibliografía. Ya. Comienza con doña Celsa Álvarez, eso sí recuerdo. Claro. Y la mayoría, todos, exceptuando un solo, que es cubano, toda la bibliografía es de libros dominicanos, la que yo uso. Ya. Es decir, que no está tan alejado, se me fue, Quiqueya. Quiero destacar algo de ahí. Esto viene, usted sabe que hace poquito hubo un gran revuelo internacional con todos los ojos puestos sobre República Dominicana. República Dominicana se dio el gran lujo, o feo lujo, de hacer una sentencia, la 168-13, donde desde el año 1929 hasta la fecha le quitó la nacionalidad
a todos los hijos o nietos de haitianos residentes en República Dominicana. El Estado Dominicano dice que hoy no hay apátrida en República Dominicana, pero usted va a los bateyes y en cualquier barriada se va a encontrar que ahí están esta gente sufriendo, que no tienen acceso a documentos. Entonces, O sea que todavía no se la han repuesto. no se la han repuesto ni la sentencia 169 se la han repuesto, porque la sentencia 169 dice que automáticamente todos sus documentos se le debían ser entregados. Cuando van donde Roberto Rosario a la Junta Central Electoral, él lo somete al escrutinio de nuevo y lo envía. Hay alguna gente que están hasta en los tribunales demostrando que nacieron en República Dominicana, cuando la ley decía que inmediatamente gente que tenía documentos tenían que dársela inmediatamente. Sí, las enmiendas que se le hicieron posteriormente. Exactamente, sí, que fue una ley manejada, hubo que visitar a los Vinchos Castillo y a todo el mundo buscando la anuencia. El consenso. El consenso, y la población tiene que saber que el nacionalismo en este país ha ganado. ¿Por qué? Porque esa gente que fueron, esos apátridas, yo le digo apátridas porque es el nombre que tienen, no tienen acceso a su documento. Entonces, todo esto viene... Este revuelo contra este libro viene a consecuencia de eso que está pasando, de que República Dominicana por esa sentencia está siendo llamada por el mundo entero como racista. Entonces, República Dominicana no se puede dar el lujo de que en un libro diga que hay criollos que maltratan a los haitianos, y es un hecho real. Pero el libro así lo plantea. Claro, lo el libro bueno, lo plantea. está realmente diciendo una realidad, Sí, es una realidad que normalmente trata. El libro tiene un capítulo sobre racismo en términos generales y lo ve como un efecto del colonialismo, ¿no? Y habla en toda América, habla del apartheid en Sudáfrica, explica como un ejemplo extremo. Claro. Y reciente, vergonzoso de la humanidad, ese sistema, pero luego explica que hay discriminación contra los latinos que viajan a Europa, que viajan a Estados Unidos, dice así textualmente, señores, contra los haitianos por algunos criollos. Así dice. Esa es la palabra, criollo, no sé, y los dominicanos en Puerto Rico. Exacto. Y eso es una realidad. Es decir, que nosotros sufrimos ese racismo también en Puerto Rico y esa xenofobia. Que es un racismo realmente que está no solamente fundamentado en la raza, sino en la pobreza. Finalmente. Yo siempre le hago ver a mis estudiantes que los suecos eran estigmatizados y eran considerados ciudadanos de menor jerarquía en Dinamarca, en un momento en que Suecia tenía una economía mucho más débil que la danesa. Y ni hablar de la esclavitud que se dio en la antigua Grecia y en Roma, donde sencillamente usted podía ser un etrusco, una persona, y si había una rivalidad y usted era hecho prisionero, aunque usted tuviera todo el fenotipo de ojos claros y pelo claro, usted era hecho esclavo y en consecuencia no se le reconocía su condición humana. Exacto, claro. porque eso es lo que es racismo, eso es lo que es la esclavitud. Entonces, en República Dominicana pues se ha vinculado a lo africano, pero todo eso, como ustedes muy bien destacan, yo recuerdo, por ejemplo, y me siento bien de haberme superado bastante, porque me imagino que no del todo, porque yo fui educada en un momento que nos hablaban de la ignominia que era para un dominicano el haber sido esclavizado. Exacto. Entonces, en vez de decir que los haitianos nos habían liberado de la esclavitud, no, nos habían esclavizado. Exacto. Entonces, no dominados, no ocupados, no que estaban presentes aquí, sino esclavizados por un pueblo. Y oye cómo terminaba la frase, de raza inferior. O sea, en la escuela dominicana de mi época, así es que se me educó. Entonces, yo me imagino que si eso, en mi generación, yo se lo transmito a mis hijos, y mis hijos a sus hijos, pues no nos puede sorprender lo muchísimo que vemos en las redes de esta gente, de personas que están maltratando y denostando a ciudadanos haitianos. Y finalmente eso a veces educa más que el mismo libro, porque el libro tiene unos años ahí. Claro. Pero ¿cuál es su impacto real en un cambio de mentalidad?
al final Muy de poco. cuentas hay todo un discurso social, colectivo, familiar, que perpetúa unas visiones Claro. racistas y antihaitianas. No sé si usted vio recientemente un video que estaba en las redes sociales. Lamento, le pido disculpas a los padres de ese muchacho porque recientemente falleció. Sí, lo vi y es muy penoso. Es penoso. Es muy Entonces, penoso cómo él desconsidera a unos haitianos haciendo unas preguntas para ponerlo en una situación, pero yo misma... Pero apuntándolo con con una pistola, y hay quien me dice que con dos. Yo vi una. Exacto, realmente algo muy penoso. Muy penoso que un joven realmente se haya divertido, porque todo esto lo hacen para una diversión, realmente con algo tan lesivo a la condición humana. Ya, Sí. sí. Entonces, lo que no quieren es que surjan desde la escuela el cuestionamiento a ese video. ¿Por qué no se puede juzgar a las personas por el color de su piel? Eso dice el libro. Es una pregunta, ¿verdad? Sí, actividad. una pregunta. ¿Qué posición asumirían los negros frente a la independencia? ¿Qué posición asumieron los negros frente a la independencia dominicana? ¿Cuándo podemos decir que una persona es racista? ¿Por qué en nuestro país rechazamos a los negros? Son preguntas que se plantean para que los niños lo Sí. discutan en clase, ¿no? Según Claro. tu punto de vista, ¿cuáles son las principales diferencias entre la entre la población dominicana? Esto es importante. Según tu punto de vista, ¿cuáles de las principales diferencias, cuáles son las principales diferencias, está muy pequeño, entre la población dominicana y la haitiana? ¿Por qué los negros libertos tenían al principio dificultad para trabajar? ¿Cuál es Un problema que realmente no es discutido ¿Cuál normalmente. es la el hecho de que por composición? ser liberto tú tuvieras problemas para insertarse en el mercado del trabajo. ¿Cuál es la composición étnica predominante en la República Dominicana? ¿Cuál fue la actitud de Rafael Leonidas Trujillo frente a la población haitiana? Ese texto, que es revolucionario para esta época, es lo que el grupo de nacionalistas con Z no quieren que nosotros nos cuestionemos. Entonces yo le digo, cuando mi hija negra va a la escuela, se entera que hay menosprecio hacia su persona. ¿Por qué? Lo primero es que si va con muchas trencitas, no me la dejan entrar a la clase. No la dejan Pero entrar. además, si osa ir como yo estoy peinada, también es sacada de las aulas. O sea, que tiene que ir con el pelo bien Recogido. estirado para Sí, que sí. no Y se vea en nada. hay directora, yo estoy buscando eso, en algún momento salió, que sacó a la niña porque tenía el pelo crespo y le dijo, tú tienes que desrizarte. Una directora de un colegio, eso pasó hace mucho, pero eso pasó, lo tenemos aquí en la psiqui. Es decir, que no hablemos de racismo, pero nuestras niñas y nuestros niños cuando sociabilizan en la sociedad se enteran de que lo están menospreciando por ser negro. Y no se identifican con los negros normalmente. O sea, los niños, precisamente, cuando van a identificarse con una muñeca, con un personaje, aunque su color de piel sea bastante encendido, se van a identificar. Yo recuerdo una nietecita mía que era Sharpay, pero la niña de Sharpay no tenía nada. Podía haberse parecido a la otro personaje que es una latinoamericana de pelo negro, de ojos. No, ella se identificaba con una blanca platinada cuando no tenía absolutamente ni un solo elemento que la hiciera a ella pensar que se parecía a esa niña, pero es algo que el medio, los demás le hacen ver que esa niña que es rubia, que esa niña que es ojos azules, que esa niña que es clara de piel, pues es más hermosa que la otra niña. Claro. Pero además, sigo con la muchacha. Cuando la muchacha sale con su currículum ya adultita a buscar trabajo, hay estereotipos de trabajo que son para negros en este país. Porque, por ejemplo, la que trabaja en el servicio, siempre es negra. Raramente tú te encuentras en el servicio doméstico
una blanca. Pero el que pica y hace el hoyo, el que hace los trabajos sucios, pesados, están estigmatizados que son para los Y negros. así mismo quizás los ponen en las imágenes de los libros De como los una manera de libros. reforzarlo. Vamos a seguir hablando, señores, de este tema en el tercer y último segmento de Página Abierta en la Educación. Les recuerdo que converso con Quisqueya Lora, historiadora, y además con Maribel Núñez, activista afro. Bien, ¿qué otros elementos entienden ustedes que entiende el libro? Por ejemplo, es muy importante la parte de la imagen, porque muchas veces quizás el libro te plantea a nivel de texto escrito que República Dominicana te hace una serie de cuestionamientos, pero si ese cuestionamiento viene acompañado con la imagen del dominicano, que es fenotipo claro de piel, en fin, el clásico cibaeño, pelo lacio, entonces estamos muy lejos de presentar al dominicano real, porque si bien es cierto que hay una parte de la población que corresponde a este aspecto físico, a este fenotipo, hay una porciento enorme que corresponde a piel oscura, cabello ensortijado, en fin. Esta es una imagen, la que tú presentas, es una de las imágenes que presenta el libro. Sí, esa es. Y a mí me parece muy apropiada porque no solamente tiene una mujer, la cual es marginada en los libros, sino que además una negra que es marginada en los libros, una pobre que también quieren que no se visibilice, pero además de eso es una anciana. O sea que esta señora tiene todos los estigmas. Todos. Todos los estigmas. Mujer, negra, pobre, Y vieja y anciana. anciana. O sea que tiene todo para que se quiera invisibilizar. Sin embargo, Sí. aparece en una... y además con un pañuelo amarrado al pelo, lo cual también es muy acorde con este grupo humano económicamente depauperado. Ya. Que ella, No. primero tú, después yo. Eso ciertamente es una de las grandes dificultades. Los niños no tienen cómo reflejar, no se ven reflejados en los textos con la escogencia de figuras, personajes que se parezcan a ellos en gran medida. Y eso es algo que ha ido mejorando con el tiempo, pero que todavía no se puede. Antes que sigamos con el libro, yo quiero meter ahí este elemento. El calendario escolar, si tú lo revisas, tiene establecido una serie de fechas conmemorativas, personajes a conmemorar o recordar en la escuela. Eso da para hacer una tesis de quiénes son los personajes que la escuela, en sus actos de bandera, en sus conmemoraciones, recuerda y reconoce. No hay personajes negros como tal. Que tú digas Sánchez, que casi no lo quieren reconocer como un negro, pero es un negro. Sánchez y Mamá Tingó, el único personaje así negro. Pero, por ejemplo, personaje o conmemoración de algún tema de la esclavitud no existe. Está ausente. Y yo digo que a veces eso enseña y marca más a los niños que el mismo libro de texto. Claro. El recuerdo de la canción, del acto, de la obrita, del discurso ahí, eso marca más la memoria y el sentido de identidad y de conciencia que cualquier otra cosa. Y ahí hay un vacío. Ahí hay O un sea vacío. que la lucha que, por ejemplo, los palenques, lo que Nada relativo los a la esclavitud. manieles, Nada, toda resistencia de esta ese tipo. resistencia que se dio en la población. Sin embargo, mucho se destaca la resistencia que tuvieron los indígenas que claro, subieron a las claro. montañas de Claro. Bauruco, Enriquillo. Y el Día de la Raza, por ejemplo, es un tema, un día recurrente, ¿no? Que se conmemora. Que está muy bien, que no es que no se conmemore.
Pero eso también hay que equilibrarlo. Pero hay que equilibrarlo porque el Día de la Raza, más que destacar que hubo un crisol de razas, Claro. lo que más se destaca es la gesta de llegada de los españoles a América. El descubrimiento. Y el descubrimiento. Jamás se dice de invasión. Exactamente. Bueno, me voy a la figura que... No, y que- yo vuelvo a la invasión. Fíjate hasta qué punto tenemos una educación que es reorientada. Cuando hablamos de la ocupación española no se dice invasión, de la francesa. La norteamericana se habla de invasión. Intervención, le dicen. Intervención, es cierto, intervención. Y solamente a la ocupación haitiana se le llama invasión. Invasión. El periodo francés se llama Era de Francia. Es decir, como la era de Trujillo. Son muchas matizaciones. que No, hay. es verdad que la única ocupación y dominación es la haitiana. Eso es verdad. Pero además que está por verse. Está en es un discusión, tema, es un que tema. hay Yo que no uso esa analizarlo. expresión, yo le llamo Es un tema que hay unificación. que analizarlo. La Yo ando unificación de la detrás isla. del libro de No, no, Price Mars, donde ahí hay cartas archivadas. llamamientos, sí. Sí, los llamamientos donde de República Dominicana se solicitaba Claro, se de solicita. que vinieran a Sí, República. sí. Y en tu libro muy aquí, en muy este libro, fundamental. señores, que yo le digo a la gente, léanlo, búsquenlo, porque nadie lo ha leído ese libro, nada más yo creo que yo. Tenemos que leerlo. Ese libro aparece que los haitianos fueron recibidos en las cabeceras de cada pueblo, no hubo resistencia. Pero eso está, Pero señor, en la proclama de además, independencia. mujeres, cuando los haitianos vinieron acá, las mujeres no podían vender sus propiedades, tenían que ser vendidas a través del esposo, y si el esposo fallecía, tendría que ser a través de un hermano o de o del papá. O sea, que la mujer no era porque sujeto las de mujeres no teníamos derechos. derechos jurídicos. No teníamos voz Y jurídica. con la presencia haitiana eso se... Sí. Claro, porque son herederos de la legislación francesa. En ese o sentido, sea, mucho más avanzado. Con el aporte del Código Napoleónico, El divorcio, establecen el divorcio. Que En no- en el 44 se pierde eso. Yo quiero leer este parrafito. o sea, si en me el 44 se pierde el divorcio y no vuelve el divorcio hasta muchísimos años después. Hasta la Sí. dictadura de Trujillo. Mire, el paso de colonia a república bajo la bandera de Haití borró en los documentos el uso de adjetivos que señalaban el estatus o jerarquía social, como son el uso de don y doña, que fueron sustituidos por el de ciudadano y ciudadana, independiente de la posición social. Las palabras esclavo desapareció de los documentos y se sustituye por la del cultivador o doméstico. Este fue el cambio más consistente e inmediato con la política haitiana de igualdad social. Desaparecieron las referencias al color y raza, calificativo como mulato, pardo, negro y criollo, que todavía yo lo uso, el de negro como un asunto de revolucionario. Pero eso fue revolucionario lo que ellos hicieron en este país. Claro. O sea que tú lo que quieres destacar es que los aportes que trajo al derecho Sí, dominicano y sobre todo a la condición humana, al abolir la esclavitud, realmente se desconocen completamente. Y la discriminación racial, señores, porque pensemos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una abolición de la esclavitud en los años 60. Ahora, la discriminación, la marginación, no, eso. En los años 60 O sea, del 100 siglo años, XX exactamente, estaba 100 resolviéndose. años después, Exacto. 100 años después, o sea, la famosa abolición de la esclavitud de Abraham Lincoln. Exacto. O sea, todavía no se podía montar en autobuses, había letreros prohibidos, perros y negros. Sí. exacto. Hubo que militarizar las escuelas y las universidades Exacto, para que se permitir la pudieran- integración. Decía Malcolm X que cada estudiante le costó muchísimo al Estado porque hubo que mover la fuerza pública, Ya. imponerlo prácticamente. Para que los Entonces, aceptaran. aquí nos quieren imponer que que nuestros niños no se eduquen en el sentido de que cuando ven una persona como esta señora o me ven a mí, no piensen que es haitiana. Para que piensen que es haitiana y no dominicana. Piensan que es haitiana. Por ejemplo, cuando la cultura, la gente de aquí de la capital comienza a interactuar con la cultura y la música de Villamella. Por ejemplo, tú viviste la experiencia de las niñas de Marily Gallardo y la evaluación que tú hiciste con los niños. Las niñas de Marily Gallardo son un grupo de danza que tiene la Marily Gallardo
allá en la comunidad de los Mercedes, que pertenece a La Victoria. Esas niñas hacen música de lo que tienen ahí, han hecho su propio pandero, los cantos que ellas le escuchaban a su madre cuando a las abuelas, en la labor de la tierra, cuando están haciendo los oficios, ellos han llevado eso. Los convites. Exactamente, lo han llevado a su danza. Cuando ellos vienen acá a la capital, a mí me dijo una señora, en un 25 de noviembre que teníamos un espectáculo, y ustedes van a terminar este acto tan lindo con esas haitianas. Sí. Es decir, que esta señora, que tú te la encuentras en cualquier esquina de Villamella, de Mata los Indios, le dicen que ella no es dominicana. Y eso, la primera cura que tiene que tener mi hijo y la hija tuya es verla, es interactuar en el diario vivir, conocer la historia, sentirnos orgullosos de esa historia, saber que nos montaron en el barco un negrero, pero que yo luché contra eso, que yo esa esclavización no la acepté, que fue cimarrona. Entonces eso va a elevar hasta la autoestima del dominicano, porque nos estamos negando a nosotros mismos. Por ejemplo, Entonces, ustedes proponen que este libro sea, pues, como tú dices que luego de manipularlo, le encontraste algunas desinformaciones, algunos detalles que tú entiendes. Lo que a mí me preocupa es si los niños se van a quedar sin libro, pero además, ¿cuál será la óptica? ¿Cuál será la visión que va a traer el libro que va a reemplazar a vidas cuentas que esté rechazado por tener este tipo de cuestionamientos? Entonces tenemos que pensar que el libro que lo va a reemplazar tiene que ser uno que presente la imagen del dominicano como el más claro de piel, que presente la imagen del dominicano, que minimice al pueblo haitiano y su gesta patriótica. En fin, que nos haga ver superiores a los haitianos cuando no es que ni debemos vernos superiores ni tampoco inferiores, sino sencillamente pueblos distintos con historias distintas y que responden a realidades distintas y que tienen un elemento en común grandísimo como es incluso el compartir la misma isla. Yo lo que pienso es que uno se pregunta qué va a sustituir eso, ese libro, y luego finalmente cómo queda el tema siempre que está escondido, que es nuestro complejo, el asunto del racismo. El asunto del racismo es un tema que hay que hablarlo y hay que discutirlo. Y a mí me parece muy valiente por parte de ese libro que tenga un capítulo dedicado a eso, porque es algo que hay que ventilarlo. Y el hecho de quitarlo habla peor de nosotros que poder decir, no, miren, por 6 años, ahí hubo un libro donde estaban los temas planteados. Es decir, habla peor de nosotros el hecho de quitarlo del medio. No, vamos a discutirlo. Claro. Vamos a discutirlo. Pero además, quitarlo del medio sin que previamente haya habido una discusión en la Academia de Historia, sin que previamente haya habido una discusión entre los historiadores, entre el mismo Consejo de Evaluadores que lo estudió, lo aprobó y permitió que fuera reeditado durante 6 años. Previamente no, pero ahora se anuncia que se va a hacer una discusión, así que vamos a ver. Se anunció que sí, se anuncia que se va a convocar a las academias, dice. Porque yo sé que la primera instancia de que está retirado. No, el libro está retirado. Yo no estoy diciendo que lo van a devolver. Yo te estoy diciendo que va a haber una discusión. Después alguna discusión va a haber. Y quizá, vuelvo y digo, quizá a lo mejor hasta algo bueno sale de esto. Alguna discusión y algún debate tiene que salir de esto. Y yo te digo, yo confío en gente como Raimundo González. Tú sabes que tiene mucho criterio, que tiene mucho peso intelectual, que tiene una posición importante ahí en el ministerio y que yo pienso que lo político hay que tomarlo muy en cuenta en este país. Yo no voy a hablar de partidismo, pero todo esto que está pasando es político y yo pienso que políticamente hay que darle una respuesta. Este país hace mucho que está viviendo bajo una dictadura. Ese tribunal constitucional, la manera en que el Estado se está manejando, la manera en que el ministro de Educación se maneja ahora mismo con este problema de este libro.
Óyeme, es que ese libro se duró un tiempo elaborándolo, se duró un tiempo presentándolo para su aprobación, se aprobó, pasó una serie de coladores. Y un ministro no puede echar por la borda todo este trabajo. Entonces, ¿qué está diciendo? De que no se está respetando la institucionalidad en República Dominicana. Claro. Entonces, mientras no se esté respetando la institucionalidad, nosotros lo que estamos es levantando a Trujillo de su tumba. Y además de Manuel Núñez, quien no es historiador de formación, aun cuando ha abordado temas de historia y tiene incluso un premio, porque su libro, El ocaso de la nación dominicana, sí, que también hay que reconocer que es un libro racista, aun cuando claro, Manuel es mi amigo personal. Pero yo me pregunto, además de este cuestionamiento de Manuel, que ha sido la figura y de los nacionalistas, que como tú bien dices, nacionalistas, para pronunciarlo al español, ¿quién más ha cuestionado el libro que realmente hizo que el ministro se hiciera eco y realmente reaccionara y le diera una respuesta? Porque, oye, son muchos los cuestionamientos que se hacen, que si el desayuno escolar y se buscan, pero no hay soluciones inmediatas. Tan drásticas, ¿verdad? Exactamente. La cantidad de escuelas que se hablan de tan extendidas, pero no tienen los maestros contratados. La cantidad de escuelas que tienen, que no han comenzado a poder operar porque por pagos y por una serie de... Entonces yo me pregunto, ¿cómo se tomó una medida tan rápida, tan a la ligera, cuando hay tantos problemas en educación que no se le han dado respuesta? Entonces parecería que esto realmente el ministro tenía el entendido de que era un libro que un grupo de sus colaboradores lo había evaluado. Entonces, yo le voy a responder esto de una manera extraña. Usted sabe que los estudiantes que están sufriendo las consecuencias de la sentencia 168-13, que cuando doña Milagro fue ministra de Educación, se decidió que sí, que fueran a las escuelas aunque tuvieran el problema. Aunque no tuvieran documentos. Que yo voy a ir más lejos. Muchas veces se habla de los hijos de haitianos. Yo misma conozco, ahora mismo mientras estoy aquí, la persona que me está ayudando en mi casa es una persona que tiene 2 hijos sin documento, porque ella misma no tenía documento en su momento y cuando lo pudo sacar, entonces con muchísimo trabajo y dinero y apoyo de relaciones ha podido lograr los documentos de 2, pero de 2 todavía no tienen los documentos. Entonces usted sabe cuál es la respuesta. Y estamos hablando de una persona que fenotípicamente es tan clara de piel como yo, con nada que denote que podía ser haitiana, sencillamente no tiene documento. Entonces, ¿cómo a toda esa gente que está así sufriendo? Porque hay que ver cada vez que esa señora tiene que ir a la escuela, a rogarle a la directora que le dé a los niños mientras ella está haciendo la diligencia y consigue papeles temporales de que ella esté en ese proceso de regularización. Entonces eso es algo que realmente denosta la condición humana de los padres y de estos niños. Entonces la respuesta es que con todo lo que esté relacionado al tema haitiano es muy fácil empujar hacia donde el conservadurismo quiere ir. Y por esa razón la respuesta del ministro. ¿Por qué con esos muchachos dominicanos nacidos aquí no le han permitido ni siquiera ir a la prueba nacional de 8º curso? No se le permite, y lo que lo agarró el problema en bachillerato no han podido terminar. No han podido terminar ni ingresar a la universidad. Exactamente, entonces aquí mismo en esta mesa yo he compartido con jóvenes que no pudieron ingresar a la universidad, que su vida quedó truncada. Es más, conozco profesionales que ya con diploma y todo, no pueden, o sea, en la medida en que necesitan un nuevo documento o algo, más en un país que se han inventado, que tú tienes tu acta de nacimiento y tú tienes que buscar una de hace 3 meses, ¿pero por qué? Exacto. Porque tu acta de nacimiento que dice que tú naciste hace X años no puede ser válida. Claro. Esa es la respuesta. Estamos bajo un régimen de dictadura, gobernado por el conservadurismo. Y por eso le dan una respuesta tan rápida.
Y los medios de comunicación no aparecen las personas que cuestionan, pero ven acá, vamos a cuestionar, vamos a buscar. Yo llegué y retraté el libro y la cantidad de periodistas que me han escrito a mí para darme la gracia. Sí. Y no Porque le llegó a través de ti. sí, no han salido a buscar el libro, pero ellos están publicando lo que Manuel Núñez dice. Y antes de publicar lo de Manuel Núñez había que buscar el texto, vamos a averiguar qué es lo que dice acá y no dar eso como una primicia de que él tiene razón. Entonces lo lanzan como que él tiene razón. Y acordémonos, en Santiago lincharon un negro Claro. por negro y por haitiano. Y en este país no pasó nada. Absolutamente No, nada. y han linchado más negros, ¿eh? Claro. Lo cual, señores, solamente hay que pensar que lo que pasó en Ruanda y Burundi fue dos tribus que habían convivido durante años, que el colonialismo las había puesto a tener que compartir y se habían aceptado. Subieron al poder gente que comenzó a cuestionar, que comenzó a denostar entre tribus negras mismas, para que tú veas que el racismo es más complejo de lo que uno se imagina. Pero ahí está Y eso Fran hizo Fanon, que realmente los analizado. hutus y los tutsis se mataran durante años, todo por el instigamiento de grupos, de redes sociales no existían en ese momento, pero de periodistas, de radio, televisión, instigando el odio, que es algo que desgraciadamente cuando se hace desde las instancias de poder y desde los medios de comunicación, produce una mezcla explosiva. Pues bien, señores, muchas gracias por compartir sus ideas aquí y esperemos que esa comisión, que como ustedes muy bien señalan, se va a reunir en la Academia de Ciencias de Historia de la República Dominicana, la Academia de Historia se pronuncia al respecto y que realmente pues salga lo mejor para el país y que quizás sea pues la edición de un nuevo libro que retome las mismas ideas, por favor, que estas ideas no sean abandonadas, de cuestionamiento, de reflexión de los jóvenes, de los niños, y además que muy pronto los niños tengan un buen libro en sus manos, ya sea remozado o uno nuevo, pero que no abandone estas ideas. Será hasta una próxima entrega de Página Abierta en la Educación.